y 3. Bienvenidos sean todos ustedes a un domingo de adoración, un domingo que hemos venido a alabar, hemos venido a escuchar la voz de nuestro Señor. Le damos la bienvenida a Víctor, que nos viene a visitar por vez primera. Esperamos que te sientas a gusto en esta casa, en esta iglesia, y le damos la bienvenida a nuestros hermanos en regiones y a todos los que nos sigan y a todos los que nos siguen en las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Estamos predicando el Evangelio de Marcos. Ya estamos en la última semana del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y este mensaje se torna más entretenido, más impactante, que queremos lo único, seguir escuchando la historia de nuestro Señor. Vamos ya en el capítulo 12, hoy día vamos a meditar del versículo 35 al 37. Y el título del sermón de hoy es Cristo es Dios. Y les pido que se pongan en pie en reverencia a la palabra del Señor. Y dice así la palabra: enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, queremos agradecerte tu palabra. Gracias por revelarte a través de tus enseñanzas. Gracias porque tú nos rescataste y nos diste luz para entenderla. Yo te pido que tu Espíritu Santo nos siga dando entendimiento para poder discernir y comprender y poner por obra todo lo que tú nos quieres decir y enseñar. Úsame como un instrumento en tus manos para transmitir tu mensaje de una manera práctica, sencilla, y que todos podamos entender el objetivo de este estudio. Te doy las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como les decía, nos encontramos en la última semana del ministerio de nuestro Señor Jesús en la tierra. El Señor estuvo enseñando de cómo sería establecido su reino y de dónde provenía su naturaleza. En resumen, vimos la entrada que tuvo a Jerusalén, cómo purificó al templo, la maldición de la higuera estéril. Vimos también cómo le habló a los escribas, a los fariseos y a los líderes religiosos que se oponían a reconocerlo como el Mesías. Y ellos, como no aceptaban su autoridad, llegaron a planificar su muerte. Y este rechazo era el cumplimiento de las profecías que decía que él iba a ser desechado, menospreciado y matado por sus enemigos. Y esta es una profecía que está en Isaías 53:3. Jesús estaba dejando claro que su reino se llevaría a cabo a través de su muerte. Por supuesto, ellos no esperaban esto. Ellos esperaban llevar su propio camino. Vimos cómo fueron ellos con el tema del tributo a los impuestos, del tributo al César, que ellos no querían pagar y ellos querían desobedecer y ir en desobediencia y a una guerra civil. El Señor aprovechó la oportunidad para resaltar su autoridad por medio de su palabra. Y explicaría que la plenitud de su reino tendría lugar en la resurrección, la cual sabemos que era una promesa.
Luego vemos la pregunta de cuál era el gran mandamiento. Y él les explica que el amor a Dios y el amor al prójimo eran los principios fundamentales, los cuales iban a regir el reino ahora y en la eternidad. Sabemos que los escribas, los fariseos, los herodianos, los saduceos y los intérpretes de la ley habían venido a hacerle preguntas para tentarle, para desacreditarlo y dejarlo mal. Pero ahora iba a ser el Señor el que les iba a hacer una pregunta a ellos. Versículo 35, y dice: enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? En principio, la pregunta parecía fácil, ya que los judíos sabían que el Mesías iba a venir de David, de su linaje. Pero al responder Jesús, les hace otra pregunta no tan fácil de responder. No era para sorprenderlos o para dejarlos en ridículo, sino era para ampliar su conocimiento sobre el Mesías, enseñándoles que Él era más que un hombre. Y esta respuesta dejó descolocados a sus enemigos. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir Cristo? Esto lo encontramos en Juan 7:42. Esta era la promesa que Dios mismo había hecho a David en un momento crucial de la historia. Vayamos a 2 de Samuel 7, del 8 al 16. 2 de Samuel 7, del 8 al 16. Y dice: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como lo aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Es muy interesante ver el contexto en el que Dios le hizo una promesa a David por medio del profeta Natán. En aquella ocasión David había manifestado su deseo de edificar una casa a Jehová. Aunque el profeta le dio la plena autorización, Dios lo mandó de vuelta al rey para explicarle que iba a ser Dios mismo quien iba a levantar una casa a David.
y también le daría un hijo que se sentaría en su trono eternamente. Rodrigo, ¿puedes poner el ventilador, por favor? Por supuesto, la historia ha dejado constancia que Dios castigó con vara de hombres y con azote a muchos de los descendientes de David, hasta el punto de que en los tiempos de Jesús no había ninguno de ellos ocupando el trono de Israel. Ahora bien, en estas circunstancias y con una larga historia de fracasos, era muy difícil pensar de quién iba a ocupar el trono de ese hijo de David. En Marcos 11, del 7 al 10, vamos a Marcos 11, del 7 al 10, dice: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene, hosana en las alturas. Desde aquí empieza un momento crucial en el ministerio de Jesús. Las multitudes ya empiezan a entender, aunque externamente, que Él era el Mesías, porque sabemos que más adelante, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta misma gente que estuvieron gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús, más adelante iban a gritar, crucifíquenle, crucifíquenle. Inicialmente, estas multitudes tenían una idea agradable de Jesús. Les gustaba solo una parte de Él. Lo que ellos entendían externamente, quizás, que Él era el Mesías que cumplía las profecías. Y dirían, este es el ungido. Ya hemos explicado en otras ocasiones que Cristo y Mesías son palabras griegas que significan ungido. Ellos decían, Él es nuestra esperanza, decían. Él va a ser nuestro rey, nuestro líder político, un guerrero poderoso que nos va a liberar del yugo de los romanos. Ellos miraron a Jesús como un hombre de una gran fe, que hacía señales poderosas, que tenía una gran sabiduría para contestar a sus opositores. Y sabemos cómo dejaba a sus opositores, los dejaba callados y los dejaba en vergüenza, ¿se acuerdan? Decían, Él va a ser el rey que nos va a liberar del yugo romano. Este era el deseo de esta multitud, solo recibir sus dádivas. Querían solo recibir las bendiciones. Y esto es lo que está pasando hoy en día también, que la gente busca a Jesucristo solo para resolver sus problemas, que le arregle su matrimonio, que le arregle sus finanzas, que le brinde trabajo, que lo sane de las enfermedades. Si bien es cierto, Dios, el Señor, es muy misericordioso, es muy bondadoso, está siempre listo para ayudarte en tus problemas. De tal modo que diremos, ¡ay, qué bueno es el Señor, que me da comida, que me da alimento, que me da trabajo! Pero no estamos dispuestos a sujetarnos, no estamos dispuestos a tener una vida consagrada hacia el Señor. Jesucristo no es un personaje que está para satisfacer nuestros caprichos. Y esto ha caracterizado la humanidad desde el principio, que buscan un Dios a su manera. Otros lo ven como un buen maestro que nos permite tener una vida amable, nos permite tener una vida más tranquila, más cordial.
nos permite tener buena comunión con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros maridos, con nuestros hijos. Hay personas que solo vienen a la iglesia para mejorar moralmente, pero no están dispuestos a entregar su vida a Cristo. No quieren tener ningún compromiso con la obra de Dios. Muchos ven a Dios como un curandero, como un sanador. A veces nos piden oración para que esa persona sea sanada. Pero a veces nos ponemos a pensar y decimos, nosotros queremos que esa persona se sane, pero sobre todo que venga a los caminos del Señor, porque ¿de qué le vale seguir viviendo si van a seguir siendo rebeldes y rechazando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Las multitudes se deleitaban de las bendiciones de Jesucristo. Les gustaba escuchar sus enseñanzas, pero no andaban dispuestos a sujetarse a su señorío. Hay gente hoy en día que dice, Jesús es mi Salvador, me salvó de andar en esa oscuridad, en ese camino tan horrible. Él es el Mesías esperado. Yo sé que hay un Dios, dicen, el Redentor de este mundo, pero con sus conductas, con sus actos, con su falta de consagración, siguen teniendo las mismas actitudes de esta multitud y de estos religiosos que dieron muerte a nuestro Señor Jesucristo. Les pregunto, ¿es realmente Cristo el Señor de tu vida? Veamos el ejemplo del ciego Bartimeo. Vayamos a Marcos 10, ahí mismo. Marcos 10, del 47 al 48. ¿Lo tienen? Y dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Este ciego nos da un ejemplo de humildad, de clamar con un corazón sincero, de buscar al Señor con sinceridad, con una pobreza espiritual. No como la superficialidad que lo hicieron estos religiosos y fariseos, que buscaban siempre su propia gloria, buscaban su propia enaltecerse. Ellos estaban llenos de orgullo, llenos de envidia, y decía, ¿era Jesús el hijo de David a lo que los judíos esperaban? Por supuesto que sí. Y por esto el Señor no lo corrigió, porque estaba en lo cierto, porque sabemos que el Señor, cuando escuchaba que alguien se dirigía mal de Él, los corregía inmediatamente. Pero ahora este ciego no le dijo nada, porque en realidad él era el hijo de David. Versículo 36, y dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Nuevamente el Señor hizo uso del Antiguo Testamento en esta ocasión y usó el Salmo 110:1. Si ustedes ven el versículo en la parte de abajo, también dice Salmo 110:1, que viene a ser un versículo paralelo. En este salmo, David hace dos afirmaciones: que el salmo había sido escrito por David y que había sido inspirado por el Espíritu Santo. David llamó al Mesías Señor. Señor es la traducción de Adón, raíz de Adonai, que significa gobernador, amo,
dueño, señor, y que generalmente se usaba para referirse a Dios. Así que el Mesías no solamente era hijo de David, sino también su Señor, es decir, su Dios. Este pasaje nos revela no solo la humanidad del Mesías, sino también su divinidad. En este salmo está claro que quien hace la invitación era Jehová, y el Señor hace evidente que a quien está invitando a su trono es a Jesucristo, el Mesías. Ahora bien, como ya hemos dicho, este Mesías había de ser un hijo de David, y es aquí donde surge la pregunta de Jesús. ¿Cómo David le llama Señor? Si es su hijo, parece un poco enredado, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a desglosarlo. Debemos recordar que ningún padre, y mucho menos un monarca o rey, llamaría jamás Señor a uno de sus propios hijos. Todos recordamos como ejemplo, tenemos a José, quien llegó a ser virrey de Egipto y llegó a ocupar un puesto muy alto en la corte del faraón. Su padre Jacob nunca lo llamó Señor. ¿Y cómo podía llamarlo Señor a un descendiente suyo que todavía no había nacido? La única explicación lógica es que el Mesías ya existiera en el tiempo en que David había escrito el Salmo, por inspiración divina del Espíritu Santo. Solo de esta manera podría dirigirse a él. Además, no podemos pasar por alto el hecho de que David también se refiere al Mesías como el Señor, que para los judíos era un título con el que únicamente se dirigían a Dios. Y esto era un asunto vital a la que los escribas no estaban prestando atención. Para ellos la preocupación consistía en establecer la genealogía de David, pero nunca se habían detenido a pensar sobre el carácter trascendente del Mesías y su vida. Por el contrario, Jesús quiere que recapaciten sobre este hecho, de que el mismo David había reconocido que su hijo tendría una dignidad mayor que la suya. Por un lado, habría de venir del linaje de David, pero por el otro lado, era anterior al mismo David. Era la raíz de David. Vayamos a Apocalipsis 22, 16. Apocalipsis 22, 16, y dice: Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahora Jesús le está hablando a las iglesias y les dice: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Aquí el Señor recoge esta doble verdad. Por lo tanto, la conclusión lógica es que el Mesías tenía que ser humano, pero también divino. Como hijo de David, era humano. Como Señor de David, era divino. Esta era la verdad que los escribas no podían entender, no les entraba en su cabeza. Y yo me imagino la cara de asombro que pondrían al escuchar al Señor decir esto. Entonces el odio se acrecentó cada día más y más en sus corazones, porque no podían soportar que Jesucristo es Dios. Jesús había afirmado en innumerables ocasiones que Él había existido desde la eternidad. Por ejemplo, vayamos a Juan 8,
59 al 58. Y nos quedamos ahí porque vamos a ir viendo los versículos en Juan. Juan 8. ...58, 59... y dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús había afirmado que Él existía ya antes de Abraham. Juan, ahora vayamos a Juan 5, 18. Juan 5, 18. Aquí hay mucha enseñanza, hermanos, y dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Cómo se pondrían estos fariseos, no es cierto, al escuchar esto? De alguna manera podemos entender su reacción. Ellos habían sido educados en el estricto monoteísmo del Antiguo Testamento. Ellos decían que solo había un Dios y que tenían que adorar a un solo Dios y no tenían que hacerse imágenes, ni santos, ni nada. Y ellos podían irse por ese lado, ¿no es cierto? Y las declaraciones de Jesús les parecía que rompían este principio sagrado. ¿Qué era el monoteísmo? El monoteísmo era la creencia de una deidad o ser supremo. Y sus doctrinas sostienen que hay un solo Dios y una deidad responsable de la creación. Las declaraciones de Jesús les parecían una ofensa a sus creencias. Hoy en día a muchos les ocurre lo mismo que le pasaba a los escribas y a estos grupos religiosos de aquella época, como los mal llamados testigos de Jehová. Escuchan hablar de la Trinidad, que Dios está en 3 personas distintas, pero en un solo Dios. Dios en varias personas ya estaba presente en las Escrituras y el Salmo 110 es un claro ejemplo. En este Salmo, Dios Padre se está dirigiendo a Dios Hijo, concediéndole la honrosa posición de sentarse a su diestra, y le dice: siéntate a mi diestra. Esta expresión es indicativa del incomparable honor y dignidad que Dios le concede a su ungido, porque no cualquiera podía ser invitado ante semejante posición de igualdad con Dios. No era para ningún hombre que no fuera el Mesías, el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Muchos se preguntan: ¿cuándo pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies? ¿O dónde está su reino? Pero sabemos que la segunda venida está por cumplirse. Y Él vendrá a juzgar a los pecadores, a los vivos y a los muertos. Cristo vendrá y destruirá todo el mal, pero sabemos que Dios aún sigue dando oportunidades para que los hombres se arrepientan y Él tiene paciencia con la humanidad para que muchos puedan llegar a través del Hijo a reconciliarse con Dios. Como dice la palabra, escrito está: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
Nos cuesta creer y pensar que este mismo Cristo, tan amoroso, tan misericordioso, tan amoroso, que tiene un carácter compasivo y que dio su vida por nuestros delitos y pecados, Él mismo se sentará en su trono para juzgar a todos. Vayamos a Hebreos 10, del 12 al 13. Hebreos 10, del 12 al 13. Y dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esto nos habla finalmente que cada hombre y mujer tendrá que tomar la decisión entre las dos opciones: recibir a Cristo mediante la fe y el arrepentimiento, o ser destruido bajo sus pies y pasar a ser un enemigo de la cruz. O triunfa la gracia o se impone el juicio. No hay tercera opción. Aquí no hay purgatorio, aquí no hay que el infierno no existe. Versículo 37 dice: David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo si le dice Señor? Y gran multitud del pueblo lo oía de buena gana. El evangelista nos muestra que las multitudes recibieron bien esta palabra, que no era la misma manera que la recibían los religiosos, porque los religiosos no les gustaba escuchar esta palabra, se enojaban. Estos religiosos sabían de Jesús, le habían escuchado, pero no querían aceptar al Mesías y ocultaban la verdad. Y ocultaban la naturaleza de que Él era Dios. En la actualidad pasa lo mismo. Hay ministros como el Papa que saben la verdad, saben que Cristo es Dios, pero no lo dicen. Ocultan esa verdad. ¿Por qué? Porque no les conviene, porque terminaría con todo su imperio. Entonces el odio crecía más y más en sus corazones porque no podían soportar que Cristo se hiciera Dios, que Él mismo se llamara como si fuera Dios. Tenemos evidencias de la deidad de Cristo para que no les quede dudas. Vayamos a Marcos 1:1. Vamos a recorrer todo el Evangelio de Marcos, que ya lo hemos estudiado. Esto sería un repaso. Vayamos a Marcos 1:1. ¿Lo tienen? Ya. Y dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está diciendo que es de la misma naturaleza de Dios, de la misma esencia. Jesucristo es el unigénito, o sea, es el único Hijo de Dios. Nosotros somos sus hijos, pero somos adoptados. Marcos 1:11 dijo: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora vayamos a Marcos 1:23-24. Y dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Él tiene autoridad sobre el mundo espiritual, y eso nos muestra que Él es superior a los ángeles y a los demonios. Él no es un ángel, como dicen los malos llamados testigos de Jehová. Marcos 2:7 dice: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
Él es el único que puede perdonar pecados. No son los curas, no son los sacerdotes católicos. El único que puede perdonar nuestros pecados es Jesucristo. Vayamos ahora a Marcos 4:39. Dice: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Él puede controlar las fuerzas naturales. El viento, las lluvias, los mares le obedecen. Marcos 5:41. Y dice: y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Él tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Marcos 6:41 al 42. Dice: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Marcos 6:48 nos dice que caminó sobre las aguas. En Marcos 9:1 se reveló completamente su divinidad. ¿Se recuerdan que el Señor se transfiguró en el monte y se presentó ante Pedro, Simón? ¿Se acuerdan? Fue maravilloso ese momento. Yo les pregunto, si aún tienen dudas después de haber escuchado todo esto, que Cristo es Dios, es el momento que ahora tú puedas reconocer su poder, su deidad, que Él no solo es un maestro, un sanador, Él es Dios. Él es el único camino y la verdad que te va a llevar a la salvación. Él es el único que puede perdonar tus pecados. Si tú todavía no lo has reconocido como tu Señor, es el momento de que te arrepientas y le pidas perdón. Como reflexiones, ¿es Cristo tu Salvador y tu Señor? ¿Lo reconoces como tu Señor o simplemente lo usas para que te sirva y resuelva tus problemas? ¿Estás dispuesto a que Él gobierne todas las áreas de tu vida? ¿Le entregarías tu vida y te consagrarías totalmente a Él? ¿Reconoces su poder y su deidad? ¿Reconoces la autoridad de su palabra? ¿Qué crees que hará Dios con todos aquellos que rechacen el Evangelio de Jesucristo? Les pregunto, ¿valoran el sacrificio de Jesucristo? ¿Crees en este sacrificio que Jesús murió en esa cruz por tus pecados? ¿O piensas que esto es una historia más? ¿Es una fábula? Si crees en Jesucristo, es Dios, entonces ámalo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Por qué? Porque Él lo merece, porque Él nos amó primero. Porque un día llegará en su caballo blanco, con sus ojos como llama de fuego, con su lengua con una espada para acabar con sus enemigos. Y ese día quizás pueda ser muy tarde para arrepentirte. Oremos, hermanos, para que Dios nos ayude a valorar cada día más este sacrificio, para reconocerlo no como solo como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor, que estemos dispuestos a entregarle nuestra vida, todo nuestro ser, para poderlo amar, para poderlo glorificar en nuestras vidas, porque Él lo merece. Les pido que se pongan de pie y que oremos y le demos gracias al Señor.
¿Alguien quiere orar? ¿Nadie? Señor, te damos muchas gracias por revelarte a nuestras vidas. Gracias por ese sacrificio enorme que hiciste en esa cruz del Calvario para que nosotros podamos tener acceso a una vida eterna contigo. Gracias porque tú, siendo un ser divino, te hiciste hombre, pasaste muchas penurias, te maltrataron, te crucificaron, Señor, y tú no lo merecías. Éramos nosotros que merecíamos estar en esa cruz castigados por nuestra desobediencia, por nuestros pecados. Pero tú mandaste a tu Hijo para que nosotros nos podamos reconciliar con tu Padre. Gracias, Señor, por las bendiciones. Enséñanos y ayúdanos a valorar cada día más ese sacrificio. Ayúdanos para no tratarte, Señor, solo como el Salvador. Ayúdanos a tener una vida más consagrada en tus mandamientos, en tu servicio, que te podamos servir, como dice tu palabra, de amarte con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, para demostrar que somos verdaderos cristianos y que te amamos con todo el corazón. Y llévate la honra, la gloria y la alabanza, porque solo tú la mereces. Amén y amén.